fotografía norteamericana por excelencia, ¿no? La fotografía yankee, como le decimos acá en Argentina, por excelencia. Gary era un tipo que tenía un tipo de fotografía muy particular. Ya desde lo técnico, cuando uno ve las fotos, se da cuenta de dos o tres cosas que se van a repetir. Por ejemplo, la cercanía en el que encaraba la fotografía documental. Este fotógrafo es un fotógrafo totalmente lo que se conoce como fotógrafo de calle, ¿no? Un street photographer. Un fotógrafo que tomaba la calle como su oficina de trabajo. Esta cercanía se ve reflejada en una decisión técnica que muchas veces influye un montón en el laburo de los fotógrafos, de los que hacemos fotografía, que era, por ejemplo, el uso prácticamente exclusivo de un lente de 28 milímetros. O de 24, no recuerdo bien. Pero bueno, un lente gran angular. Esto hace que primero uno tenga, para que la fotografía tenga cierto impacto, tenga que acercarse más al sujeto que uno está fotografiando. Porque si no hay demasiada información en las fotos que dan los lentes gran angulares, ¿no? En las tomas angulares. Entonces era un fotógrafo que se acercaba mucho. Y que a diferencia de otros fotógrafos, voy a poner la cuota personal porque me gusta por ahí hablar de mí, un poco de egocentrismo. A mí eso es algo que trato de evitar. Yo trato de pasar desapercibido cuando hago fotografía callejera, que es la fotografía que más me gusta hacer. Por eso, por lo general, utilizo lentes más largos. Un 35, que si bien es un angular, o un 50, que es el lente normal, me permiten cierta distancia. Que no quita que he hecho muchas fotos con angulares, pero siempre en cierta medida escondiendo la cámara. Debe ser una cuestión de la personalidad también de uno. Gary no escondía la cámara, era una persona que abiertamente iba, sacaba fotos. En Nueva York, que era su ciudad, y que no le tenía miedo a quienes fotografiaba, que muchas veces lo increpaban, y que el tipo, con una actitud bastante jovial, siempre salía bastante indemne, por lo que cuentan, porque siempre con una sonrisa, un pedido de disculpas, o a veces incluso hasta haciéndose el loco, pasaba la situación, el mal trago. En su trabajo, además de la cercanía, también se ve cierta cuestión de humor en lo que son sus fotografías. Hay un libro que se llama Women Are Beautiful, que creo que es un libro que hoy sería muy criticado por toda la cuestión de lo que es la cuestión de género, el feminismo. Creo que sería criticado y tal vez con cierta razón, donde es un libro donde él muestra mujeres de Nueva York y donde muchas veces uno ve cierto descontento en las personas que fotografía, en las mujeres que fotografiaba, que no se sentían muy, digamos, contentas con que una persona desconocida vaya y le saque una foto de forma tan cercana, ¿no? Prácticamente al lado tenía que sacar las fotos por el lente que había elegido utilizar. Pero tiene otros trabajos, por ejemplo, hay uno que está buenísimo, que es sobre el zoológico creo que del Bronx, uno de los zoológicos de Nueva York, y que Gary encaraba la calle de una forma muy natural, porque era alguien que conocía la calle. Era alguien que había crecido en Nueva York, que había crecido en uno de los peores barrios de Nueva York, que es el Bronx, peores en el sentido en cuanto a inseguridad y ese tipo de cosas, y que, bueno, tenía cierta soltura a la hora de moverse por los ambientes urbanos. No me quiero olvidar de algo. Este fotógrafo también inició un viaje en un comienzo de su
vida fotográfica, pero después se centró más que nada en un viaje por su ciudad, por Nueva York. Que eso es algo que a mí me encanta, me vuela la peluca, como decimos acá en Argentina, porque es justamente el tipo de fotografía que yo practico. Y después tenemos a Lee Friedlander. Lee Friedlander es un fotógrafo que sus fotos son muy difíciles de ver. ¿Por qué digo que son difíciles de ver? Porque son fotos que tienen múltiples errores que Friedlander hacía a propósito. Vuelvo al hecho de que estos fotógrafos eran fotógrafos profesionales que en su vida laboral hacían lo que se denomina, digamos, una foto profesional, totalmente con características técnicas de sobresalientes para arriba. Eran muy buenos fotógrafos profesionales. Pero en su trabajo personal se permitían romper un poco esa dictadura, lo diría de alguna forma, que es la técnica, sin dejar de prestarle atención, ¿no? Obviamente. Estaban más interesados en envolverse en el entorno que estar preocupados en la técnica de composición o si la foto salía un poquito más movida o un poquito más fuera de foco. Estos tres fotógrafos tienen la característica que eran fotógrafos de calle en mayor o menor medida. Evans, sí, también era un fotógrafo de calle. Gary y Lee Friedlander están, digamos, mucho más conectados con la calle, pero la rapidez que exige la fotografía de calle requiere muchas veces que nos olvidemos un poquito de estar tan pendientes de la técnica. Entonces las fotos de Friedlander son a veces un cúmulo de errores técnicos hechos a propósito. Se me viene a la mente, por ejemplo, una serie de fotos donde el supuesto punto de interés, una serie de fotos de autos que tenía que hacer, es el punto que debería resaltar. Bueno, acá es todo lo contrario, está en un segundo plano, y en un primer plano hay objetos que son intrascendentes con lo que quería mostrar, que era básicamente los autos, era una serie de autos. Fotos donde, por ejemplo, hay monumentos totalmente centrados, olvidándose de esa regla que nos impuso Cartier-Bresson, que es la regla de tercios que todos los fotógrafos usamos, y que yo particularmente me es muy difícil de no usarla. Me es muy difícil no olvidármela porque la tengo tan incorporada, y creo que a muchos fotógrafos nos pasa, que tenemos que hacerlo a propósito, romper la regla. Y Friedlander, digamos que iba desde lo que era su trabajo profesional, que él se dedicaba a lo que era la fotografía de música de jazz. Hizo un montón de portadas de discos muy importantes de jazz. Trabajaba para un sello discográfico que editaba a artistas muy importantes de jazz. Entonces hacía retratos y documentales fotodocumentales sobre artistas de jazz. Y a su vez hacía sus fotos personales, que tenían mucho que ver con esto del viaje que estábamos hablando, donde mostraba también, como los otros dos fotógrafos que hablé, esa América profunda, esa América poco conocida, que, ¿cómo se dice? Que no era algo que en ese momento, estamos hablando de década del 60, el arte en general o la cultura popular le diera mucha bola, o sea, ¿no? Le diera mucha importancia. Es un fotógrafo para mí fascinante porque como Gary y como Walker Evans retratan exactamente lo que es los Estados Unidos. Un país que a muchos nos fascina, pero que tiene
un lado oscuro bastante, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Bastante importante. O sea, el lado oscuro de Estados Unidos es bastante siniestro por ser un país con tanto poder. Y estos fotógrafos, sin tener exactamente una postura política, que la tenían una postura política crítica a lo que era el modelo que se intentaba implantar en esa época en los Estados Unidos, pero que no influía en su trabajo fotográfico, en el sentido de que sus fotos no son meros panfletos, sino que son digamos que son una postal real de lo que ellos querían estar mostrando a nivel de la fotografía documental, la fotografía callejera, que es lo que querían hacer ellos. Friedlander es fascinante, tal vez de los tres es uno de los más fascinantes en el sentido de su laburo, aunque Walker Evans es mucho más importante en cuanto a influencia. Los tres son grandes y, como decía en el primer programa, estos podcasts yo lo hago más que nada para poder hablar de la fotografía que me gusta, pero también para, por ejemplo, la gente a la que le doy clases, alentarlos a conocer el trabajo de esta gente. Incluso por ahí, si no les gustan las fotos que están viendo. Pero son gente que por algo son conocidos. Siempre digo esto. O sea, por algo se hicieron conocidos estas personas, ¿no? Y, guste o no la fotografía que hacen, influenciaron la forma, por ahí incluso sin que mucha gente se dé cuenta, en que hacemos fotografía. Así que bueno, este fue el final del segundo podcast. 27 minutos, estamos más o menos en la misma cantidad de tiempo que el anterior. Y bueno, les voy a ir dejando un saludo. Espero que les guste este episodio. Les recuerdo que yo voy a estar subiendo estos podcasts tanto a YouTube como a Spotify y a Anchor, que son diferentes formas de escuchar el podcast. Y que por lo general los voy a estar compartiendo en mi Instagram, que es Emiliano Santa Cruz FT, en mi Facebook, que es Emiliano Santa Cruz, el usuario, busquen Emiliano Santa Cruz, también en Emiliano Santa Cruz Fotógrafo, en Facebook. Esas van a ser las vías de comunicación que voy a utilizar para compartir estos podcasts. Así que les mando un saludo y hagan fotografía. Hasta luego.